Mis amigos, ¿qué tal? Aquí estamos en sintonía con su programa Actualidad Entre Líneas. Hoy vamos a hablar un programa especial porque tenemos al doctor Radamés Rodríguez aquí en estudio, como ya se ha convertido. Pero Radamés hace programas especiales como el de hoy. Hoy vamos a tocar los temas de los presidentes mocanos que han contado con 4 presidentes. Hay mucha gente que dice que son 3, pero Radamés va a decir que son 4 porque son 4 que pasó por la presidencia de la República de manera efímera. Hay uno de ellos que pasó por la presidencia de la República de manera efímera. Por eso, Radamés, hoy vamos a debatir. También tenemos una participación vía telefónica con un historiador mocano que nos va a hablar de algunos aspectos que son importantes para el desarrollo y también que va a argumentar sobre este importante tema. Luis Quesada. Sí, Luis Quesada. Bienvenido, Radamés, a este programa Actualidad Entre Líneas de Siembra TV. Estamos en los 503 de Wintelecom, así como también en 256 de Viva Live. Estamos en Uno Stream, en el 105 de Uno Stream, en Metro Más, en el canal 60, y Magis TV en el canal 674. Bienvenido, Radamés. Muchas gracias, un placer, un honor para mí poder compartir una vez más con ustedes y también contigo un tema de tanta importancia para el conocimiento de Moca y la renovación del concepto que se debe de tener de la gente que verdaderamente puso en alto el nombre de Moca y de lo cual nosotros debemos sentirnos legítimamente orgullosos. Yo creo que debemos llamar a Luis antes sí, de saludar. Bueno, primeramente vamos a darle la bienvenida, que nos están viendo el programa. Está en sintonía Ciro Taveras desde la comunidad de Las Caobas, en sintonía. Muy lamentable, Ciro, que falleció Andrea, la mamá de Tito, allá en Las Caobas. Muy lamentable. Nosotros nos unimos al dolor que embarga a la familia de Procreó, Andrea y Pin, allá en La Caoba. Allí tenemos una serie de amigos que son hijos de Andrea y nosotros le damos el sentido pésame desde aquí. Bueno, también vamos a saludar a Esperanza Núñez aquí en sintonía. Está en Esperanza Núñez, Aide Rosario, que siempre nos sigue desde el municipio de San Víctor. Andrés también está en sintonía. Félix La Antigua, un saludo especial a Radamés, dice Félix La Antigua, un comunicador de aquí de Moca. Y muchísimas gracias también a Jorge Luis Escena, Chacho, desde el municipio de Cabarete. Está en sintonía por Siembra TV. También vamos a saludar a Carlos Francisco José, que está en sintonía. Carlos Francisco de José, a Ciro Tavera, mi primo, que está en sintonía desde la comunidad de Las Caobas. Muchísimas gracias por estar en sintonía. Esto va a ser un plato fuerte, porque ustedes van a conocer quiénes fueron los presidentes que son nativos del municipio de Moca, cuáles fueron los aportes que esos presidentes hicieron al desarrollo de la República Dominicana, esos presidentes mocanos. Y Radamés y un servidor, Rafael Martínez, estaremos conversando con ustedes con relación a este aspecto. Bueno, Radamés, si usted quiere, puede ya establecer contacto con nuestro historiador Luis Quesada, que va a hablar va a hacer de una forma de introducción de este importante tema. Los presidentes nativos del municipio de Moca, que llegaron, los mocanos que llegaron a ser presidente de la República Dominicana. Vamos a hablar con ellos. Un saludo especial a Chacho, que está en sintonía, Aide Rosario, Félix La Antigua, Ciro Taveras, entre otros ciudadanos que están desde distintos litorales de la República Dominicana viendo el programa Actualidad Entre Líneas. Bueno, un saludo especial para Luis
Quesada, quien está en sintonía en esta programación especial en Siembra TV, Luis, para que usted nos hable sobre el aporte y los mocanos que llegaron a ocupar la silla presidencial. Esto es un tema que muchos mocanos desconocen, especialmente la nueva generación que no se está ocupando de buscar la historia del pueblo que lo vio nacer. Muchísimas gracias. Aquí estamos el doctor Radamés Rodríguez y un servidor, Rafael Martínez, para que usted nos comente sobre este importante tema. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes, Rafael y mi querido Radamés Rodríguez. Gracias por la oportunidad. Pues miren, Moca le ha dado al país 3 presidentes. Los 3 nacieron en la perla preciosa de la mocanidad, que es Estancia Nueva. Los 3 son de Estancia Nueva, que son Horacio Vázquez, Ramón Cáceres y Héctor García Godoy. Horacio Vázquez y Ramón Cáceres eran primos hermanos, ¿verdad? Bueno, los 3 eran familia, porque acuérdense que Héctor García Godoy es Cáceres. Su primer apellido es García-Godoy y su segundo apellido es Cáceres, Héctor García Godoy Cáceres. De manera que los 3 salen familia, ¿verdad? Horacio Vázquez fue presidente 3 veces. 2 veces en un gobierno provisional en 1899, de agosto a noviembre, y en 1902 de abril a abril. Y después fue presidente constitucional del 24 al 30. En el 30 Trujillo le da el golpe de Estado. Horacio, ustedes saben que fue vicepresidente de Morales Languasco, quien renunció. Horacio asume la presidencia y desde 1905 hasta 1911 fue presidente de la República. Al ser asesinado el 19 de noviembre de 1911, el país cayó en el caos, que es lo que se llama la época de Concho Primo. Del 11 hasta el 16 el país vivió en permanente estado de revolución hasta que se produjo la primera intervención norteamericana en 1916. Y el tercer presidente fue Héctor García Godoy Cáceres, que fue presidente provisional a partir del 1 de septiembre, que preparó las elecciones que en junio del 66 la ganó Balaguer, pero el 1 de septiembre del 65 puso fin a la guerra constitucionalista o la guerra patria de abril de 1965. Héctor García Godoy después fue presidente de un movimiento de conciliación nacional, y preparándose a las elecciones en 1970 le dio un infarto y murió en el camino como candidato a la presidencia de la República. Hay un problema, y es que hay un personaje que nació en San Víctor, pero todavía no puedo confirmar si realmente su acta de nacimiento dice que es La Vega, casi todos los referentes, que es Manuel Ramón Ruiz Tejada, que fue presidente de la Suprema Corte y todo eso. Él durante los 12 años de Balaguer sustituyó mucho a Balaguer y fue presidente de la República como en 8 ocasiones intermitentes, ¿verdad? Mientras Balaguer salía, cosas así. Pero no he podido conseguir el acta de nacimiento de Manuel Ramón Ruiz Tejada, y la mayoría de las semblanzas que aparecen de él lo califican como nacido en La Vega, pero muchos me dicen que nació en San Víctor. Si eso fuera verdad, entonces tendríamos 4 presidentes, 3 nacidos en Estancia Nueva, que son Horacio Vázquez, Moncácer y Héctor García Godoy, y uno nacido en San Víctor, pero eso no está lo suficientemente confirmado. Bueno, el doctor, una cosa más. Sí, el doctor Rodríguez, Radamés Rodríguez, asegura que tiene el acta de nacimiento de Ruiz, por lo que él destaca. Vamos a ver lo que dice Radamés con relación a esto. Sí, Luis, buenas tardes. Buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por concedernos el honor de exponer con
tanta claridad y visión este tema tan interesante sobre Moca. Fíjate, Luis, en una ocasión yo indagué, hice una investigación y coincide precisamente con lo que tú señalas, en el sentido de que él nació en La Vega. Entonces yo, no conforme con eso, seguí investigando y pude localizar que él nació en Puesto Grande, que queda después de San Víctor. Entonces, no conforme con eso, en una ocasión le abordé el tema a Iván Ruiz, el director del show del mediodía, que es precisamente nieto de él. En abundancia lo que tú decías de Ruiz Tejada, antes de darte el resultado de lo que me dijo, Ruiz Tejada fue fiscal de aquí de Moca, porque fue un prominente abogado, como tú dijiste muy bien. Él fue presidente de la Suprema Corte de Justicia y era un hombre de extrema confianza de Trujillo, entonces, de Balaguer. Entonces fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero antes de eso, él fue fiscal de Moca, procurador fiscal de Moca. Y escribió un manual que se llama Tratado de Derecho Inmobiliario, si no recuerdo, inmobiliario, muy interesante, que todavía es una fuente de mucha importancia en la mayoría de las universidades. Pues cuando le trata el tema a Iván dice lo mismo que tú dices, que él nació en La Vega. Entonces, no conforme, sigo investigando y relaciono la situación que se produce con Ruiz Tejada y un gran músico mocano que se llamó, ¿cómo que se llama la academia de Gabriel del Orbe? Gabriel del Orbe nació en la Rosario, y entonces mucha gente decía que nació en La Vega, porque él duró un tiempo viviendo en La Vega. Entonces, Gabriel del Orbe estamos claros que es mocano, eso no cabe la menor duda. Sí. Lo que pasa es que está enterrado en La Vega. En La Vega, sí. Entonces, yo asimilé un poco la situación de Ruiz Tejada con la de Gabriel del Orbe, pero en otro sentido. Gabriel del Orbe, Ruiz Tejada, Manuel Ramón Ruiz Tejada, fue declarado en La Vega, pero él nació en Moca, en Puesto Grande. Ese mismo tema, una vez yo se lo traté a Gabriel Guzmán Marcelino. Él no me supo dar respuesta porque él no, pero fue en la zona donde son los Guzmán Marcelino, ahí en Puesto Grande. De todas maneras, hay muchas situaciones de gente muy renombrada que son de un pueblo y son declarados en otros, y también de otros que han nacido en un pueblo y han emigrado a otro pueblo, como es el caso de Juan Antonio Ortiz, que tengo entendido que era del Aguacate y emigró a Santiago, y mucha gente decía que Juan Antonio era de Santiago, o de José Contreras, que se dice que nació en Jábaba. Sin embargo, hay una corriente que dice que José Contreras era de un campo próximo a Guayubín, en donde es también Aurora Tavares Beliar. De todas maneras, déjame dejarte con Martínez para que siga ya en otro. Bueno, pues ya usted ha dado una descripción perfecta de los mocanos que han tenido participación estelar en el desarrollo. Dígame, Luis, el aporte que hicieron esos mocanos en la presidencia de la República, como el caso, comenzando por Horacio Vázquez y también Ramón Cáceres. Sí, bueno, mira, Horacio Vázquez fue el caudillo más grande que tuvo el país en las primeras 3 décadas del siglo XX. O sea, desde 1900 hasta 1930. El político, diríamos, más sobresaliente del país fue Horacio Vázquez Lajara, ¿no? Horacio fue un hombre que se caracterizó fundamentalmente por gobernar, digamos, respetando las libertades públicas, aupando la agricultura, aupando la educación. Yo diría que Horacio, el único gran problema que tiene es que, te lo voy a decir con una frase que yo utilizo mucho generalmente para explicar ese dilema,
es un dilema histórico, ¿verdad? Incitó voluntariamente contra un monstruo que fue Lilis e incubó inconscientemente un monstruo que fue Trujillo. No sé si me entendiste la frase. Ajá. O sea, Horacio incitó consciente y voluntariamente contra un monstruo llamado Lilis, y él fue el autor intelectual de la muerte de Lilis, y eso lo sabemos porque en una reunión que se tuvo en Estancia Nueva, presidida precisamente por Horacio hizo este planteamiento: a Lilis no se le vence ni con una revolución ni con una invasión, sino con una ejecución. Y lo dijo así porque la revolución de Moya había fracasado en 1886 contra Lilis. La invasión del vapor Fanita de Juan Isidro Jiménez de Montecristi había fallado en 1898, de manera que ni una revolución ni una invasión tumbaban a Lilis, solamente una ejecución. Y ahí fue cuando se decidió la suerte de ejecutar a Lilis. Claro, el autor material de la muerte de Lilis no fue Horacio, sino fue von Cáceres, que le dio los 6 tiros ¿cómo se llama? Al dictador. El primero fue Jacobito de Lara, pero Jacobito, por el nerviosismo, le rozó una oreja que lo hizo tambalear, salió la mata de Guaso a tambalear, él lo estaba esperando y lo remató. De manera que Horacio fue un gobierno, diríamos, democrático, liberal, estableció la primera frontera dominico-haitiana. Los haitianos no le pusieron mucho asunto a eso, ¿verdad? Pero estableció la primera frontera dominico-haitiana, abrió escuelas agrícolas. La escuela agrícola de Moca es obra de Horacio Vázquez, la famosa granja, ¿no? Sí. De manera que en Horacio nosotros tuvimos un momento también de avance a nivel de la construcción. El año 1927, 28 fue un año, diríamos, de grandes logros a nivel de la construcción del gobierno de Horacio, pero cometió 2 graves errores políticos. Uno fue, él fue elegido del 24 al 28, y en el 28 armaron los horacistas un rebú, diríamos, de carácter constitucional, de que le llamaron la prolongación, que él no fue elegido por la constitución del 24, sino por la de Mon, que eran 6 años, no 4 años. Okay. Entonces se cogieron 2 años más. Y en el 30, ya un Horacio enfermo, entonces se va a la reelección, y ahí es que Trujillo en febrero del 30 le da el golpe de Estado junto con Estrella Ureña. Ok, y bueno, ya hizo muy interesante, Luis, su participación en este panel para unificar criterio y que la juventud pueda entender lo que es nuestra historia, el aporte que han hecho los mocanos en la presidencia de la República. Si usted tiene alguna nota que agregar. Sí, Rafael, sí. Yo te agradezco a ti, a Rafael, a ti, a Radamés, le agradezco esa delicadeza que han tenido con un servidor. Solamente le quiero decir una cosa, y es que Moca el 22 de octubre posiblemente va a inaugurar un memorial en Estancia Nueva dedicado a Horacio Vázquez, un memorial que es una escultura gigantesca de 7 metros de alto. Va a ser, digamos, el mayor atractivo turístico de Estancia Nueva. Sale entre 6 y 7 millones de pesos. Eso le está trabajando un regidor que se llama Hanler Pérez del Ayuntamiento de Moca, porque realmente a los mocanos nos robaron el museo Horacio Vázquez y Trina Moya de Vázquez, y lo hicieron en Tamboril, una barbaridad, porque todo el mundo sabe que Trujillo, cuando le dio el golpe de Estado a Horacio, lo mandó a Tamboril en un exilio forzado y le prohibió terminantemente volver a Moca, y mucho menos a Estancia Nueva. De manera que donde se tenía que hacer ese museo que veníamos luchando desde hace muchos años, desde antes del 2010 en Moca, pero la Fundación Horacio Vázquez decidió complacer al presidente actual y lo hizo en Tamboril. Entonces ahora nosotros, para que no se olvide la memoria,
ubicamos el lugar exacto donde estaba la casa donde nació Horacio Vázquez en Estancia Nueva, y ahí se va a levantar un memorial gigantesco. Luis, a propósito, usted menciona a Jacobito de Lara, y una vez estaba yo en un concierto que organizó el Museo 26 de Julio, y yo me puse a meditar sobre por qué se le pone un busto a Jacobito de Lara cuando realmente él participó en el tiranicidio del 26 de julio de 1899, pero sin embargo Jacobito de Lara asesinó a una mujer en el parque. Entonces no entiendo por qué se le puso un busto en honor a ese personaje. Sí, bueno, déjame ver si te lo explico rápido. Jacobito era hijo de don Jacobo de Lara, ¿verdad? Y doña Elena Cabrera, él era Jacobo de Lara Cabrera. Entonces ese muchacho lo mandaron a estudiar a Alemania muy temprano. Ya a los 14 años él estaba en Alemania. Cuando José Ramón de Lara y Juan Isidro Jiménez van en 1899 a París a concertar una alianza con Jacobito para que venga, porque fíjate cuál es el problema. Jacobito era ahijado de Lilis. Lilis fue que bautizó a Jacobito. Ajá. Lo bautizó, sí, porque el papá, don Jacobo, era compadre de Lilis. Entonces el hermano, que era el que estaba metido en la conspiración, Jacobito ni tenía idea de la conspiración para matar a Lilis. Su hermano mayor, José Ramón de Lara, va con Juan Isidro y le dice: mira, del único que no se puede sospechar es de ti. Ven para que tú realmente sea el hombre que sea capaz de matar, de ajusticiar al tirano. Y él, como un muchacho joven, medio acelerado, le dijo que sí. Y se apareció sin permiso de su papá y todo eso. Estamos hablando de un muchacho entrado de 16 para 17 años. 17 años ya tenía. Entonces, a él fue que le asignaron la misión de matar a Lilis. Cuando Lilis se está despidiendo de don Jacobo allá en el mostrador del almacén, él en el mostrador tenía escondido en una pañoleta el revólver, no era un fusil, era un revólver. Le apunta a la cabeza a Lilis para darle en la nuca, y precisamente los nervios no lo dejaron, disparó, pudiendo haber herido. Del otro lado estaba su papá, Sí. Y le disparó y le rozó por la oreja a Lili. Lili perdió, porque en la oreja están los canales semicirculares del equilibrio. Salió dando tumbos a la mata de guasuma que quedaba, diríamos, en uno de los laterales del almacén, y ahí lo estaba esperando Mon, y Mon entonces que lo remata dándole los disparos mortales, ¿verdad? Pero el que estaba asignado para matar a Lilis era Jacobito. Ahora bien, con esa misma arma con que él le dispara a Jacobito, en mayo de 1901, en el Parque Central de Moca, después llamado Parque Trujillo y ahora Parque Duarte, le dispara a Emilia Michelle Millo, o Millín, que era su novia, una muchacha de 16 años, por un arrebato de celo, ¿verdad? Sí. Y estando preso, o sea que la misma arma, fíjate, ha sido responsable de un tiranicidio y de un homicidio. Y con esa misma arma, en diciembre de 1901, en la cárcel, después de haberle escrito la noche antes una carta a su mamá, doña Elena, pidiéndole perdón, se metió el revólver en la boca y se dio un tiro por la boca. Sí. De manera que ese revólver, que lo conservamos, está en una caja fuerte, lo tiene el ingeniero Bartolo Antuña, que aunque murió, lo ha dejado a su viuda, ¿verdad? Ese revólver es responsable de un tiranicidio, de un homicidio y de un suicidio. Esa es un arma que se le entregará al Museo 26 de Julio el día que por acta notarial se pueda garantizar que no se pierda, no se la roben, ¿verdad? Perfecto. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Es un importante aporte a la cultura, a la historia de nuestro pueblo y del país. Muchísimas gracias a Luis Quesada por esta importantísima intervención en este panel, analizando los presidentes de la República que son nativos del municipio de Moca. Muchísimas gracias, Luis. Gracias, Rafael, y gracias, Radames. Muy bien. Bien.
Acompáñame y te muestro qué estamos haciendo en el municipio de Santiago. Santiago muestra transformaciones. Estamos haciendo que la ciudad sea una ciudad inteligente, moderna y organizada. Estamos trabajando no solo en el centro de la ciudad, sino también en nuestros barrios. Y eso, sin lugar a dudas, es cambio. Estamos firmando acuerdos con diferentes instituciones para hacer de Santiago el Santiago que todos y todas queremos, aspiramos y merecemos. Santiago está hermoso. Santiago está cambiando. Lo estamos transformando. Santiago está a otro nivel. Desde ya sentimos ese orgullo santiaguero. Alcaldía del Municipio de Santiago. Aviso: el Ayuntamiento de Moca solicita personal para el área de mecánica con experiencia en vehículos diésel. Los interesados pueden dirigirse al Departamento de Recursos Humanos del mismo ayuntamiento. Si eres mecánico, esta es la oportunidad de trabajar y recibir un buen salario. Ayuntamiento de Moca, primero nuestro pueblo. Metromax TV Network, la más potente del mundo, con la mejor plataforma de televisión local e internacional y un servicio de streaming de alta calidad para televisión, radio y eventos. Todo al mejor precio del mercado y con más de 5,000 vistas simultáneas, tanto a nivel nacional como internacional. ¿Quieres conocer nuestras ofertas? Llámanos al 829-3335-072 y forma parte de la familia Metromax TV Network. El servicio más completo, estable y confiable del mundo. Metromax TV Network, donde el futuro se ve mejor. Por más de 20 años, hemos podido satisfacer las necesidades de nuestros clientes con productos y servicios agrícolas altamente eficaces. Nuestra mayor inspiración es aumentar los objetivos de crecimiento de nuestros consumidores en cuanto a mayor producción o calidad, conociendo sus necesidades y así brindarles los servicios, educación y concientización para producir más y mejor y ser en todo momento su primera opción. Horizonte Agrícola, orientando y educando al productor dominicano. Doña Águeda, una fumada premium. La gran parada dominicana del Bronx te invita el domingo 27 de julio a celebrar el 36 aniversario. Hacemos un llamado a los grupos folclóricos, culturales, artistas, influencers, grupos religiosos, deportivos y dueños de compañías que deseen participar en nuestro 36 aniversario. Estaremos en celebración por todo lo ancho y largo de la avenida Grand Concord, Bronx, New York. Artista invitado como el rey urbano Jaraca Kiko. Tendremos transmisión en vivo por Telemicro Internacional y Digital 15 en República Dominicana. Todos los canales de Estados Unidos. Una producción de Felipe Febles, fundador y director ejecutivo de la Gran Parada Dominicana del Bronx. Más información al 347-515-4120 y al 718-993-4463. Los conceptos emitidos por el siguiente programa es responsabilidad de sus productores. Siembra TV no se hace responsable de los mismos. Bueno, pues muy interesante, Radamés, esta crónica histórica que ha expresado nuestro amigo Luis Quesada en este programa especial
con motivo a estos días que son días patrios. Hoy precisamente se está conmemorando el Día Internacional del Trabajo. Y desde aquí vamos a saludar a Lincoln Minaya, que está en el municipio de Tenares, un comunicador propietario de Tenares al Día. Un saludo muy especial. Dice Lincoln Minaya: Jacobito se hizo famoso al disparar a Lilis, como bien menciona el señor Quesada en su intervención del mismo tras el asesinato contra la mujer. El mismo lo llevó a la fortaleza de Puerto Plata, en donde se suicidó. Así mismo es. Bueno, un saludo también especial para Juan Bautista García Pérez, que está en sintonía, así como también Evelyn Javier Aquino, que siempre está en sintonía con nosotros. También a mi sobrino Marinito Sánchez, desde el Distrito Municipal de Juan López, está en sintonía Carmen Almonte. Un saludo para este panel. A José Méndez, saludo hermano mío. Joaquín, desde Cayetano Hermosén, un saludo muy especial. También vamos a saludar a Vladi Enríquez desde el municipio de Gaspar Hernández. Vladi dice: hola colegas. Muchísimas. Vladi es camarógrafo de varios medios de comunicación en el municipio de Gaspar Hernández. También a Mike Taveras: el agua de ayer se sintió, dice. También un saludo para Félix La Antigua, Aide Rosario, Esperanza Núñez, Ciro Taveras, Carlos Francisco, así como también Jorge Luis Escena, que están en sintonía con nuestro espacio Actualidad Entre Líneas. Hoy estamos hablando de historia, estamos hablando sobre los presidentes que son nativos del municipio de Moca. Y vamos a seguir con este panel Radamés. Sí, podemos decir en términos generales que, más bien simplificar cuál fue el principal aporte de cada uno. Por ejemplo, don Horacio fue el primero que ocupó, el primer mocano que ocupó la presidencia de la República, como decía Luis Quesada, 2 veces de manera interina y después una vez de manera formal cuando fue. Entonces, se puede decir de Horacio que fue, primero él fue agricultor y fue empresario también, pero Horacio le dio mucha importancia al tema de la agricultura. La primera escuela de agricultura que fue fundada por Ramón Cáceres en San Cristóbal, don Horacio la trasladó para Moca y le pusieron la granja. Sí. Aquí en el Don Bosco, me parece que era el que estaba. Y también Horacio preñó el país de canales. Fue un propulsor de la agricultura, pero también fue un respetuoso de las libertades públicas. Aquí hubo auténtica libertad en el gobierno de Horacio Vázquez. El único error de Horacio fue que intentó, o mejor dicho, reformó la Constitución para prolongar el periodo de 4 a 6 años, y ahí hubo figuras muy destacadas, por ejemplo de La Vega, don Leoncio Ramos, que es el precursor de derecho penal dominicano, autor de un interesante libro, Tratado de Derecho, Nociones de Derecho Penal Dominicano, que Leoncio Ramos fue el primero que enfrentó a don Horacio y le dijo: no estoy de acuerdo con esto, un abogado prominente de La Vega. Entonces Ramón Cáceres, por su parte, se puede decir Ramón Cáceres que fue un hombre muy visionario en cuanto a la importancia que tiene en el Estado la fuerza, el uso de la fuerza. Porque si no se usa la fuerza, si no hay si la violación de una norma no está acompañada, además de una sanción del uso de la fuerza, de un elemento que pueda obligar al cumplimiento de la norma, entonces no tiene sentido. Por eso es que el derecho internacional no ha sido suficientemente eficaz, porque el mismo Simón Bolívar, miles de años antes, o cientos de años antes, planteaba que el derecho internacional tiene que tener una fuerza ejecutoria para promoverlo. Entonces, ¿qué pasa? Ramón Cáceres está consciente de eso
y le da mucha importancia al tema militar y forma lo que se llamó la Guardia de Mon, que era un verdadero instrumento de pacificación del país, Sí. porque, señora, el país estaba lleno de caudillos. Entre ellos estaba Zenón Arroyo y estaba el mismo Zenón Arroyo. Arias. Zenón Arroyo. No, digo Zenón Arroyo, no. Zenón Ogando, que era en el este. Exacto. Sí, estaba Desiderio Arias, Desiderio Arias. en la línea noroeste. Sí, que él le cortó le cortó cuando Desiderio Arias intentó levantarse o se levantó contra Ramón Cáceres. Ramón Cáceres usó una estrategia que le dio muchos resultados y fue que le limitó el ingreso de comida. Incluso a Desiderio Arias le sacaron un merengue típico. Dice Desiderio Arias que lo dejen trabajar, porque si coge el machete... Nadie sabe lo que hará. Sí. Entonces, el machete era un instrumento también, era el instrumento más importante para la guerrilla militares en esa época. A pesar de que ya se estaba introduciendo el revólver y otra carabina, la carabina Cristóbal. Sí. Entonces, eso es importantísimo que la gente entienda los procesos históricos que ha sufrido la República Dominicana. Y Moca, por eso le dicen la capital política de la República Dominicana, Moca. 4 veces capital política. Sí, cuna de héroes y sepulturera de tiranos. Por eso también, aparte de los presidentes que Moca ha tenido, también ha tenido corajes, porque se ajustició el 26 de julio del año 1899 a Ulises Herós Lili, y luego el 30 de mayo del año 1961 a Trujillo. Se ajustició a Trujillo, y participaron mocanos en esos dos tiranicidios. Sí, entonces Ramón Cáceres, como yo te decía, le dio mucha importancia al tema militar y él creó la Guardia de Mon. Dotó al Estado Dominicano de un verdadero cuerpo que pudiera enfrentar, porque era un desorden que había. Es que aquí al principio había cada caudillo, cada general de eso se autoprogramaba general. Era una situación parecida a la de Haití, que cualquiera es presidente. Haití es el país que más presidentes ha tenido. Entonces, Ramón Cáceres también era un presidente progresista. Ramón Cáceres hizo, antes que la invasión de los americanos, la primera invasión del 16-24, Ramón Cáceres hizo algunos caminos aquí, apoyó eso. Sí. Fue progresista. Sí. El único error... Y estableció también el comercio. Sí, Ramón Cáceres, comercio lo desarrolló de una manera tal, especialmente en la zona del Cibao. Sí, porque tenía una recua Sí. El único error de Ramón Cáceres, porque es bueno decir lo bueno y decir lo malo, fue que Ramón Cáceres ratificó en 1907 una convención que se había suscrito en 1906, que le otorgaba la administración de las aduanas al gobierno de los Estados Unidos para cobrarse una deuda. Entonces, eso no cayó bien porque se consideró una lesión a la soberanía. Incluso aquí hubo uno de los intelectuales de Moca, Ramón Amado Guzmán Pichardo, que fue uno de los que llevó la bandera en contra de esa convención. Sí. Un permisito, déjame, sigue hablando para ir a cambiar. Perfecto. Entonces, podríamos decir de Héctor García Godoy, primero que Héctor García Godoy era nieto de Ramón Cáceres. Héctor García Godoy fue un abogado prominente, fue un hombre preparado en los Estados Unidos. Entonces, cuando se produjo la Revolución del 65, ustedes se acuerdan de eso, a raíz del golpe de Estado Juan Bosch, se produjo una gran crisis política. Entonces, los Estados Unidos buscaron una persona que gozara de cierto nivel de confianza de ellos y proponen a Héctor García Godoy como presidente de la República, y García Godoy entonces se convierte en el primer mocano que ocupa la presidencia, en el segundo mocano que ocupa la presidencia de la República de manera provisional. Sí. Porque como yo decía al principio, ya Horacio había sido 2 veces. Ahora, ¿cuál es la importancia de García Godoy de haber aceptado, de haber ocupado la presidencia provisional de la República Dominicana? Que a García Godoy le tocó organizar las elecciones que luego dieron al traste con la elección de Juan Bosch como presidente. Así es. ¿verdad? Sí.
Entonces, finalmente, ya para terminar con este punto aquí de Manuel Ramón Ruiz Tejada, lo único que, como él tuvo 15 días, porque vean qué es lo que pasa. En el 75, cuando Balaguer se religió, Balaguer quiso bajar el nivel de presión política que había porque ya la gente estaba, señores, Balaguer fue 6 veces presidente. Entonces, tenía mucha presión, ya la gente no quería saber de Balaguer ya estaba un poco desgastado en el poder, y Balaguer decide usar la estrategia de poner a Manuel Ramón Ruiz Tejada como presidente provisional por un periodo de 15 días para él dedicarse a la campaña. Entonces, pero en realidad Ruiz Tejada fue presidente provisional. Bueno, sí. Bueno, vamos a saludar a mi amigo y colega Justino Andrés Silverio Dotey, que dice: saludos, abrazos y felicitaciones en el Día Internacional del Trabajo, líder, amigo y maestro. Justino es nativo y está viendo el programa desde el municipio de Villa González, Santiago, provincia de Santiago. También vamos a saludar a Juan Bautista García Pérez. Hermano, dice: hermano, la manzana debe ser intervenida. Las aguas están deteriorando las calles. Un llamado a obras públicas. Bueno, las aguas han estado acabando en toda la provincia de Espaillat, especialmente en el municipio de Gaspar Hernández, que las autoridades se han volcado para allá, buscándole solución a los daños que ha afectado la lluvia en esa zona. También mi sobrino, muy interesante el programa, dice Marinito Sánchez. También un saludo especial para José Alberto Fernández Martínez Fernández, está viendo el programa. Muchísimas gracias a todos los amigos que están en sintonía con nosotros en este programa especial, analizando la incidencia y la participación de los mocanos en la presidencia de la República. Ramón Cáceres, Horacio Vázquez, Héctor García Godoy fueron los presidentes, y uno que está ya por confirmarse o determinar que si realmente nació en el municipio de Moca. También un saludo para Carlos Francisco de Rí José desde Cotuí. Esta es provincia Sánchez Ramírez. Aide Rosario desde el municipio de San Víctor está viendo el programa, este panel analizando la participación de mocanos en la presidencia de la República. ¿Cómo surge la dictadura? ¿Y quién es el primer dictador? Que no tocamos ese puntico. Bueno, ahí tenemos, el primer dictador, Pedro Santana. Sí. Bueno, háblanos sobre Pedro Santana. Y bueno, Pedro Santana participó en el grito de independencia. Sí. Y fue un activista muy importante, pero entonces la historia lo tiene como un traidor a la patria y como un hombre, un sanguinario, un traicionero. Mira, el tema de Santana es un tema ciertamente complejo, porque Santana fue un gran patriota, un gran defensor de la soberanía nacional, y fue un militar de coraje, un hombre de valor, un hombre que tenía pleno dominio del aspecto militar. Pero Santana era un hombre que carecía de formación académica, era un atero, porque la economía en esa época, de donde provenía Santana, era basada en el hato y ese tipo de cosas, que no, en contraste con por ejemplo, la zona de nosotros, el Cibao, que ya, porque se dice, según los entendidos, la economía tiene mucho que ver con la formación del hombre y con el pensamiento del hombre. Por eso el Cibao, nosotros tenemos 14 provincias en el Cibao, en donde Santiago es el centro, pero Moca ha sido afortunadamente la que más protagonismo ha tenido en términos de participación. Sí, tiene mucho que ver con la fertilidad de la tierra y eso. Entonces Santana era mellizo con otro, Ramón, que tenía un hermano llamado Ramón, que era mellizo. Santana al principio hizo una buena labor, pero Santana se emborrachó del poder, y cuando
se iba a elaborar la constitución, la constitución dominicana, que fue proclamada el 6 de noviembre de 1844. Entonces Santana forzó el control de esa constitución para, por ende, forzar él ser presidente, y él se impone como presidente. Pero ¿qué pasa? Santana encontró el enfrentamiento de mucha gente como Francisco de Rosario Sánchez, como el mismo Duarte, todos esos trinitarios, que eran verdaderos patriotas, eran gente que no estaban de acuerdo con el protectorado, ¿verdad? Mientras que Santana sí estaba de acuerdo con el protectorado, que Santana, recuerden que Santana anexó la República de España, que fue cuando se produjo aquí el grito del 2 de mayo de 1861, fue en protesta por eso que había hecho Santana. Sí. Entonces, antes de esa época, Santana fue enfrentado por Buenaventura Báez. Buenaventura Báez también fue otro dictador corrupto, igual que Santana, que tienen los méritos los dos. El único mérito de los dos es, diría yo, haber durado 6 años en el poder cada uno, duraron 6 periodos. Sí, pero parecido a lo que ocurrió con Horacio Vázquez y con Ramón Cáceres, Pedro Santana y Buenaventura Báez fueron los que dominaron el escenario político de su época. Cuando se mete en rojo, como decimos aquí, Buenaventura Báez con el país, primero era un corrupto igual que Santana. Cuando él propicia un préstamo a los cosecheros de tabaco de Santiago y de Moca y constituyó eso una estafa. Entonces ahí es que se produce lo que fue la constitución de Moca, cuando los tabaqueros de Santiago y de Moca se unieron, creando poderes económicos. Sí, cuidándose, exacto. Entonces, porque el tabaco tenía muy buen precio, pero Buenaventura Báez lo había estafado. Entonces él, cuando viene el famoso Congreso de Moca, que se llamó la Constitución de Moca, que fue suscrita ahí en la calle Colón, en la casa de Manuel Morín Aragón, al lado de la casa un poquito más para acá, donde está la casa del Museo 26 de Julio. Sí. Ahí, dicho sea de paso, vinieron las más destacadas figuras del pensamiento político de la época. Ahí vino Ulises Francisco Espaillá, que fue presidente de la República, en honor a él, que le ponen la provincia de Espaillá. Sí, era santiaguero. Él fue de lo que suscribió la Constitución de Moca. Estuvo Benigno Filomeno Rojas, que fue un tronco de los Rojas de Refresco Imperio. Y entonces, otros vino Pedro Francisco Bonó, el primer escritor que escribe una obra de carácter sociológico de la sociedad dominicana. Hay una obra muy interesante llamada Papeles de Bonó, porque era un político muy práctico, un conocedor de la sociología dominicana. Entonces, ellos dominaron ese escenario, cada uno fue presidente de la República. Después viene entonces Lilis, que fue 3 veces presidente de la República. Después viene entonces Trujillo, que duró 31 años en el poder. Y en sentido general, ese es el panorama que tenemos. El hombre que más ha ocupado la presidencia de la República en términos de periodo es Joaquín Balaguer, 6 veces presidente. Trujillo duró 31 años. Duró más. Sí, pero dentro del gobierno de Trujillo, Trujillo proclamaba presidente, incluso al propio Joaquín Balaguer. Sí. Pero el jefe era Trujillo. Y al hermano también. Sí, al hermano, a él sí. Pero el jefe era Trujillo. Sí, que por eso le dicen la era de Trujillo. Sí. Porque independientemente de que Trujillo era el hombre fuerte de la República Dominicana, él ponía presidente como títeres. Sí, como títere, pero el jefe en el gobierno era Trujillo. Sí. Puso a su hermano y el propio Joaquín Balaguer. Sí. Bueno, saludo para Jorge Luis Escena, que está en sintonía desde el municipio de Cabarete, Carlos Francisco Diprep desde Cotuí, también Ciro Tavera desde Las Caobas, Jamao al norte, Esperanza Núñez en sintonía, Aide Rosario desde San Víctor, Félix la Antigua en Moca, así como también hay Mike Taveras está en sintonía,
Vladimir Enríquez desde el municipio costero de Gaspar Hernández. José Méndez está viendo el programa desde el municipio Cayetano Hermosén. También Carmen Almonte, Evelyn Aquino desde el municipio de Tenares. Evelyn Javier Aquino. Lincoln Minaya también está en sintonía, un colega, al igual que Evelyn, desde Tenares. Marino Sánchez en Juan López está en sintonía con nosotros. Juan Bautista García desde la comunidad de Quebrada Honda. Justino Andrés Silverio está desde Villa González. Es decir, que tenemos una gran cantidad de personas. También Rafael Santos, periodista y escritor Rafael Santos, desde el municipio de Salcedo. Una gran cantidad, Radamés, de personas que están viendo el programa, un programa interesante. Estamos hablando de la historia de Moca, los presidentes mocanos que han tenido participación estelar en el escenario político de la República Dominicana. ¿Tú sabías que en Salcedo una niña hizo llorar a un presidente? Ajá, sí. ¿Quién fue? Adiós, Federico Francisco Enríquez y Carvajal, en plena ocupación norteamericana, hizo una visita a Salcedo. Ya él era presidente dominicano en ese periodo. Entonces, en Salcedo ha tenido un vínculo muy estrecho con Moca, y allá se celebró lo que fue la Semana Patriótica, que fue una semana de actividades cívicas en protesta contra la invasión norteamericana. Entonces, cuando el presidente Francisco Enríquez y Carvajal va a un acto, una niña le declamó un poema que lo escribió la poetisa dominicana Salomé Ureña de Enríquez, que era la mamá de él, y él se fue a llorar. Y eso fue el primer... Sí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues tenemos compromiso, Radamés, en este mismo programa, Actualidad Entre Líneas. Nosotros lo vamos a invitar también, que esta tarde a las 4 de la tarde tenemos otro programa en vivo con el periodista Cristian Rodríguez, que también otra versión. Ahí vamos a analizar la problemática sobre los temas que están en el tapete de la opinión pública nacional. Y también tenemos el compromiso de hablar sobre un tema muy importante, Radamés, que es la injusticia, vamos a decir, que se ha cometido contra una cooperativa que tiene su sede en el municipio Las Matas de Falfán. Se trata de la cooperativa COCentral, y en otro programa especial nosotros vamos a analizar punto por punto lo que le ha ocurrido a esa cooperativa, la injusticia que se ha cometido precisamente en el municipio de Moca. Luego de que pasó, se depositó una instancia en el Distrito Judicial de Santiago. Allí no lo aceptaron y corrieron para Moca para hacerle daño a esa institución que tiene más de 60 años, que fue fundada con el nombre de Santa Lucía, Operativa Santa Lucía, y ahora se ha expandido y ha sido punto de equilibrio económico de todas las provincias del sur profundo. Entonces, algunos que quieren pescar en ríos revueltos se han conectado con los fiscales del municipio de Moca, con el juez del distrito judicial, el juez de instrucción encargado de la oficina judicial de atención permanente en la provincia de España, y se le cantó una medida muy cuestionada por muchos abogados y por facultativo que tiene que ver con la colocación de una jurisdicción que pueda velar y que pueda ventilar ese caso en su propia jurisdicción. Un hecho que ocurrió en la provincia de San Juan o la provincia Baní, lo trajeron a Moca, rompiendo toda la ética de administración de justicia en la República Dominicana. Hay un gran cuestionamiento a la justicia de Moca. Es un tema que hay que profundizarlo, porque Moca no puede seguir así. Bueno, pues muchísimas gracias, amigos televidentes, por estar en sintonía. Déjame ver si se me escapó alguno para mencionarlo. Sí, porque han estado, sí, no, y bueno, lo mencioné yo, pero bueno, aquí está, sí.
Antonio Brito Ovalles, que está en sintonía. Un cordial saludo desde Santo Domingo. Oye, estamos cubriendo todo el país, todo el país. También Medio Cibaeño, eso es un programa de interés educativo que hace falta en la República Dominicana. Muchísimas gracias. Nosotros estamos, y recuerde que vamos a volver otra vez a hacer una transmisión en vivo a las 4 de la tarde, ya analizando el panorama social y noticioso de la región del Cibao. Este programa está disponible en Siembra TV. Recuerde que estamos en los 503 de Win Telecom, estamos en 256 de Viva Live, en el 105 de Stream 1 TV, así como también en Metro Más, en el canal 60 y en el canal 674 de Magis TV. Muchísimas gracias por la sintonía prestada y manténgase en sintonía con esta programación de Siembra TV. Ha sido un programa educativo con contenido histórico para que ustedes comprendan por qué hoy somos un país libre y democrático. Muchísimas gracias. Los conceptos